Muy buenas tardes, señores magistrados, personal y público en general, quienes nos acompañan el día de hoy a esta conferencia titulada Historia del Derecho. Tengo el honor de presentar al doctor Rafael Jaeger Requejo, quien es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil y Comercial. El doctor Jaeger ha aceptado gentilmente la disertación de este tema de su especialidad y por lo cual les pido un fuerte aplauso como bienvenida. Muchas gracias. Bueno, señores que me acompañan, gracias por las palabras de la señorita secretaria de la Escuela de Formación de la Corte Superior de Lima. Muy gentil, gracias. Bueno, ¿por dónde tenemos que empezar? Se me pidió que hiciera una intervención respecto de la historia del derecho. La historia del derecho es una disciplina ni tan joven ni tan antigua. Es una disciplina que nace a partir del siglo XIX, a raíz de la reacción alemana frente al movimiento codificador. El movimiento codificador se inicia en realidad con la crisis del llamado derecho común. El derecho común que había regido desde prácticamente el año 1200 hasta el 1800, ¿no? No en forma hegemónica, porque definitivamente al lado del derecho común se formaron también otro tipo de escuelas, como la escuela iusnaturalista tomista, la escuela iusnaturalista española del siglo XVI de Vitoria, y algunas otras corrientes definitivamente, ¿no? Y por supuesto el iusnaturalismo profano de Grosio, ¿no? Profano digo en el sentido de ser un iusnaturalismo, más que profano, digamos, un iusnaturalismo laico, no cristiano. La Escuela de la Historia del Derecho aparece como una reacción cuando Alemania, bueno, algunos intelectuales alemanes se niegan a darse una codificación, porque el código en ese momento se veía como el desideratum maximum, ¿no? Se había salido de un sistema de leyes tan casuístico que el código venía a ser como una especie de seguridad jurídica. El juez, en palabras de toda esa escuela, era boca de la ley, tenía que aplicar el código. Entonces, este código que es el código francés, que tiene el nombre de códex vertido al castellano, ¿no? O códice, o code en francés, ¿no? Code, o code civil, bueno, en fin. Este código, si bien tiene el nombre de los viejos códigos anteriores romanos, como el Codex, porque hay no solamente el Codex Justinianeo, sino antes de Justiniano, hay el Hermogeniano, el Gregoriano y el Teodosiano, ¿no? Que son anteriores a Justiniano y tienen el nombre de Codex. Pero estos códex tenían ¿cómo podríamos llamarle? La característica de ser recopilación de leyes, por materias divididas, por capítulos, por secciones, por libros, estoy de acuerdo, pero una recopilación. El código francés, en razón de la Ilustración, tenía otro tipo de vocación, apuntaba a ser un cuerpo vivo de leyes, y esto fue toda una novedad, obviamente que respondía a la ideología individualista, burguesa, ¿no? Porque si hay algo más individualista que el código, que las leyes es el código francés. Representa la ideología burguesa triunfante después de la Revolución Francesa. Pero este código también tenía y fue llevado como un elemento, obviamente, de carácter político en las campañas napoleónicas. Napoleón no solamente buscaba engrandecer el imperio francés, sino también introducir la ideología burguesa
Y qué mejor forma de introducir la ideología burguesa que por medio o a través de un código. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, hay toda una reacción. Ustedes saben que, hablando desde el punto de vista del derecho constitucional, Francia, España e Inglaterra habían llegado a esa forma de estructurarse como Estado-nación en el siglo XVI, pero Alemania e Italia se quedaron a la saga. Algunos piensan que porque fue muy fuerte el sentimiento de imperio, ¿no?, que habían tenido, Italia por motivos obvios y Alemania por el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, estaban todavía como países totalmente atomizados. Hay un jurista de nombre Carlos Thibaut, y Carlos Thibaut no era un ignorante, era un gran profesor de latín, además era un gran jurista, profesor de la Universidad de Heidelberg, que no es una universidad de poca monta en Alemania, y él señala que lo patriótico para los alemanes en ese momento era darse un código para unificarse, ya que toda la Alemania del Norte, no estamos contando con Austria, ¿no?, tenía una religión, la mayoría de ellos eran pues protestantes, y además tenían una lengua, el alemán. Entonces les faltaba un elemento de cohesión, estaban desarticulados, divididos en pequeños estados, y ese elemento de cohesión podía para él ser muy bien el código. Y dijo, démonos un código como el de los franceses. Es más, apliquemos el código francés a nosotros. Y allí se levantó la voz de otro profesor de la Universidad de Berlín. Heidelberg era una universidad creada por 1300 y tantos, ¿no?, una universidad con mucho prestigio y una antigüedad muy grande. Ustedes saben que el imperio alemán al principio estuvo en distintas manos, hasta Carlos V fue emperador, pero llegó un momento en que este imperio cayó casi en el monopolio de la familia Hohenzollern, que eran los condes de Brandenburgo. Brandenburgo era un pequeño territorio que lo único que tenía era como Castilla la Vieja, como la zona de Extremadura en España, piedras, no tenía más. Una zona muy pobre, y sus reyes y sus condes militarizaron ese pequeño estado, y después de militarizarlo, lo extendieron. Y se convirtió en el abanderado de todo el movimiento alemán. Y al final fue el caudillo de la unificación alemana, pero eso ya será mucho después, eso será en 1870, con Bismarck y todo lo demás. Ahora estamos en el año 1812, 1813, un poco antes, quizás 1809, en que el emperador, estos condes de Brandenburgo logran en un momento elevar a ese pequeño estado tan pequeño, cuando lo hacen crecer, anexionándose otros territorios, lo hacen crecer y ya es un ducado. Y ya como duques logran sentarse en la mesa de los electores del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ese era el trampolín para coger el imperio. Después fueron grandes duques y después fue el reino de Brandenburgo con su capital Berlín. Pero Berlín, como había sido un estado tan pobre, no tenía universidad. Entonces el emperador, encomienda a Wilhelm Humboldt, el hermano de Alejandro, a quien nosotros conocemos, que era un gran sabio. Alejandro era geógrafo, mineralogista, y Wilhelm era lingüista, se manejaba 18 lenguas entre vivas y muertas, ¿no? Conocía muy bien todo esto. Le encargó la creación de la universidad en Berlín, y justamente la piedra angular que puso Wilhelm Humboldt para la creación de la Universidad de Berlín fue que todo aquel que enseñara en esa universidad solamente podía dedicarse a la investigación. O sea, fue una universidad creada para la investigación. De tal manera que en menos de 4 o 5 años le sacó ventaja a Bolonia, que venía del 1087, a Padova, a Pavía, a París, Cambridge, Oxford, Salamanca, en fin, todas las viejas universidades y aún las propias alemanas, ¿no? Entonces, uno de los profesores incorporados a esta
casa de estudios fue un joven que se había graduado con una tesis sobre la posesión, que hasta ahora genera polémica, que fue Carlos Federico von Savigny, de familia en realidad francesa, pero ya avecinada, afincada, ¿no? Había tomado solar en Alemania. Y Carlos Federico von Savigny se graduó de doctor en Derecho a los 20 años. Hizo un viaje muy largo después por Italia buscando bibliotecas, y sacó, su obra, y estaba siendo profesor cuando vino el reclamo de Thibaut respecto de la codificación alemana. Y Savigny le contestó con un libro que se ha vuelto prácticamente el programa de la Escuela de Historia de Historia del Derecho, que es de la vocación de nuestro siglo por la vocación y la ciencia del derecho del año 1814. Entonces, este libro podría ser la partida bautismal de la aparición de la ciencia de historia del derecho, de la historia del derecho. Eso les digo para poner un poco el telón de fondo, ¿no? de esta pequeña charla, ¿no? Pequeña disertación. Los alumnos que han sido mis exalumnos que están acá, y el público en general, público culto, me siento avergonzado porque seguramente no van a escuchar ninguna cosa nueva ni fantástica de lo que yo hable, sino las cosas normales que las digo en las clases, ¿no? Bueno, entonces esto generó en Alemania un movimiento, una reacción. Fue tan fuerte la protesta contra la idea de Thibaut que esa protesta generó la aparición de una escuela de cultores de la historia del derecho desde el punto de vista jurídico, ¿no? Valga la redundancia, que algunos le han llamado el pandectismo, porque la palabra digesto en griego es pandectas, ¿no? Entonces, el pandectismo alemán, que desembocará en el Código Civil alemán, o sea, no es como acá, que nosotros nos damos un código cada 10 años, cada 5 años, y queremos ser pues los héroes, estar como legisladores, que quede nuestro nombre como codificadores, aunque el código tenga una vida efímera, pues, sencillamente, ¿no? En Alemania se trabaja de una forma diferente, ¿no? Se renuncia a esa, digamos, gloria de ser el codificador para estudiarse a sí mismos durante prácticamente todo el siglo XIX. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que esta protesta genera, por un lado, la actitud de Savigny y sus seguidores de estudiar hasta qué punto el derecho romano se ha hecho carne en Alemania. ¿Cuántas de las instituciones romanas ya forman parte del espíritu alemán? Y la otra corriente es la corriente del amigo de Savigny, de Otto Guericke. Otto Guericke trata de buscar cuánto del derecho germánico pervive como derecho actual en Alemania. Algo que, por ejemplo, no se ha dado en el Perú y sería complicadísimo, ¿no? Pero debería darse. ¿Cuánto del derecho castellano? ¿Cuánto del derecho más que castellano, europeo, continental, ya forma parte de nuestro presente? O sea, es, digamos, no porque esté vigente, porque la hayan publicado y puesto, sino sencillamente porque responde a la realidad nacional. Y digamos, la otra corriente de trabajo debería ser el estudio de verdad de las instituciones, lo que pervive de las instituciones, no solamente incaicas o preincaicas, sino de lo que pervive actualmente de todas las instituciones de los pueblos de la selva, que tienen tanto derecho como nosotros, pero se legisla y se sigue legislando desde Lima, y se legisla trayendo mecánicamente leyes del exterior, leyes que la realidad las termina haciendo abortar, porque terminan siendo abortadas esas leyes, porque estamos completamente fuera de la realidad. Pero bueno, esto era lo que quería decirles después respecto de cómo nace esta disciplina que se llama la historia del derecho, y a qué responde esta disciplina que se llama la historia del derecho. Ahora, solamente un renglón más, que lo digo y disculpen, no es porque sea chauvinismo con mi casa universitaria, sino porque eso es una gloria para el Perú. Y no lo digo yo,
lo dijo y lo puso en su manual don Alfonso García Gallo, el mejor profesor de Historia del Derecho Español, y también una profesora, Beatriz Bernal, que es profesora en México actualmente, es mexicana. Beatriz Bernal Gómez, en el Anuario de Historia del Derecho Mexicano, consigna que después de las cátedras alemanas, obviamente fueron las primeras cátedras de Historia del Derecho, y las francesas, en el mundo hispanoamericano, la primera cátedra antigua por su data es la de la Universidad de Lima, nombre alternativo de San Marcos, ¿verdad? La Universidad Particular de Lima no existía en 1876. En 1875, cuando el Consejo de Facultad de 1875 se votó la creación de las cátedras de Medicina Legal y de Historia del Derecho Peruano. Es más, el primer catedrático, Román Alzamora, publicó en 1876 su manual, o sea, casi inmediatamente después de empezar el curso. Y lo dicen, o sea, lo dicen mexicanos y lo dicen españoles, porque la de Madrid tiene 10 años, que creo que es una de las más antiguas, porque en América no habían otras, es 10 años posterior a la de la Universidad de San Marcos, la Universidad de Lima, su nombre alternativo. Bueno, entonces, ¿dónde empezamos? Porque la disciplina es muy amplia y se confunde con la temática de otros cursos, ¿no? de otras asignaturas. No podríamos hacerlo sin por lo menos precisar los antecedentes romanos, ¿no? Porque, como bien sabemos, ¿cuál es la contribución de Roma? La contribución de Roma es haber separado el derecho de la moral, de la religión. Y en esta operación de separación logró que se creara una ciencia del derecho. Esa es la gran contribución de Roma. Ahora en Roma habría que dividir, ¿no?, el derecho quibitario, como le llaman algunos, el derecho de la quivitas, ¿no?, que nosotros lo pronunciamos como civitas, ¿no?, pero parece ser que el latín se pronunciaba así en esa época, casi como Q, que es el derecho de la ciudad, el derecho civil, que era solamente para aquellos que formaban parte de la Roma Quadrata. Esto va hasta la República. Con la aparición de las magistraturas en la República, el cuestor, el censor, el edil, el pretor, el cónsul, ¿no?, hay una división. Roma sigue casi siempre una evolución política parecida a la de Atenas. En Atenas también cae la monarquía, ¿no?, y aparecen las magistraturas, el arcontado, todas los magistrados que tenían, cansados de la monarquía. Lo mismo sucede en Roma. Cae Tarquino el Soberbio y se introducen las magistraturas. ¿Y por qué nos interesan las magistraturas? Las magistraturas nos interesan porque darán lugar a un derecho distinto del derecho civil, que dentro de sus moldes había resultado un poco ya anticuado. Es el derecho del pretor o el ius honorario. ¿Por qué se llama así? Porque en Roma las magistraturas se daban para quien tenía el derecho, el ius, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. O sea, los cargos, las magistraturas, desempeñarlas no era por el estipendio, era por el honor. Ojalá llegaran para muchos de nuestros cargos públicos nuevos tiempos, donde se tuviera que desempeñar esos cargos por honor. Ya quisiera ver yo quiénes candidatarían si es que esto fuera por honor. Bueno, pero en fin, eran otros tiempos, ¿no? Entonces,
Este derecho pretoriano, este del pretor, o ius honorario, se da durante toda la República y va creándose el derecho, van creándose nuevas formas, va siendo el derecho creativo por excelencia. Cada pretor creaba, daba el edicto y creaba a través de la administración de justicia. Este derecho llega a su máxima culminación cuando se da el edicto perpetuo en la etapa de Adriano. Creo que encomienda a Salvio Juliano la redacción del edicto perpetuo. O sea, a partir de ese momento, todos los pretores que iban a seguir ya no tenían que dictar las reglas de juego cuando iniciaban su magistratura, sino que tenían que ceñirse a un edicto perpetuo. Para muchos historiadores del derecho, este fue el final de la etapa creativa, porque ya no hubo oportunidad de crear, sino que había que ceñirse a lo que estaba dado. Estamos en el año 200 y tanto, ahora no registro las fechas, discúlpenme ustedes, es la etapa de los antoninos, ¿no? Adriano es uno de los antoninos. Entonces, después viene un poco la debacle. Estamos hablando ya que viene el Alto Imperio, el Bajo Imperio, viene la debacle prácticamente de Roma, el 476, pero ya antes había esta sociedad, se notaba a todas luces que tenía una crisis total, de tal manera que toda la intelectualidad que pudo pasó a Bizancio. Entonces, en Bizancio y en Beirut, se forman escuelas de derecho. Y estas escuelas de derecho siguen cultivando, porque el Imperio de Oriente no cae en manos de los bárbaros, digamos, ¿no? Entonces sigue cultivándose el derecho, pero había ya pues como más de 1000 años de historia del derecho en Roma, y citar la ley de las 12 tablas, tengan en cuenta ustedes que estamos hablando de la etapa de los códices, no hay imprenta. Todo corría a manuscrito, encuadernado en cuero, y claro, un texto era para una corporación, para una escuela, para una ciudad, para un municipio. No podía las personas darse el lujo de tener un libro, y esto fue hasta muy entrada la Edad Media. Era imposible porque era carísimo. Aparte de pagar al copista, había que ver de dónde se sacaba el pergamino y todo lo demás, ¿no? O sea, tampoco era posible. Entonces, pero de todas las maneras había tanta bibliografía, bueno, digámoslo así, tantos códices, que era imposible que un juez pudiera manejar todo. Entonces era dificilísimo para los jueces entender, administrar justicia, entender los pedidos. Entonces Justiniano trata de poner orden y llama al prefecto del pretorio, que era Triboniano, a Teófilo y a Doroteo, que eran profesores universitarios, bueno, le llamaremos universitarios, eran profesores de derecho, porque todavía la universitas, así como la concebimos nosotros, no existía. Hay que esperar todavía por lo menos 700 años más. Entonces, les encarga, en primer lugar, un códex, y redactan el códex. Pero después ese códex no entra en uso y se le denomina el Codex Vetus de Justiniano. Y después les dice, saquen ustedes todas las opiniones, lo que ahora serían la doctrina jurídica, todas las opiniones de todos los juristas romanos a lo largo del tiempo sobre determinada institución, el usufructo, la dote, el matrimonio, la compraventa, el arrendamiento, en fin, cualquiera de las instituciones. Entonces, sacan todas las opiniones, tijereteándolas, ¿no? Porque había una opinión del año 700 y tantos de la fundación de Roma y estábamos en el 500, porque estamos entre el 529 y el 534 de la era cristiana, post nacimiento de Cristo, por supuesto, ¿no? Entonces, allí viene lo que se llamarán después, los romanistas le llaman las interpolaciones, porque con el tijereteo que estuvieron autorizados de hacer, trataron de meter un concepto de hacía 700 años a la etapa contemporánea que les tocaba vivir. Entonces, ahí vienen
las partes oscuras de este libro al que le denominaron digesto, el famoso digesto, y que ya les digo que en griego se denomina pandectas. Entonces, después de esto, ordenó dar un nuevo códex. Hicieron el nuevo códex, pero además les dijo que prepararan un manual para la gente que se quisiera iniciar en los estudios de derecho. Y entonces tomaron prácticamente todo el esquema de un libro de un jurista que había existido también por la etapa de los antoninos, porque en la etapa de los antoninos es donde la jurisprudencia romana llega con Salvio Juliano y Juvencio Celso a su máximo esplendor, y después empieza ya, hay otras escuelas y corrientes, pero empieza ya la decadencia poco a poco, hasta que al final empiezan ya solamente los epítomes. A veces me hacen acordar cuando yo estoy en clase y les digo a los alumnos que no quieren leerse todo un libro, sino que quieren resúmenes y hojitas, unas 4 fotocopias. Ustedes, les digo, viven como en la etapa de los epítomes, y vivir en la etapa de los epítomes significa vivir en la decadencia, porque ya no quieren leer, sencillamente. Así de simple. Bueno, vendrá la etapa de los epítomes también en Roma. Ya las últimas escuelas serán epítomes nada más, de epítomes. Entonces, había habido un jurista en la etapa de los antoninos llamado Gallo que había hecho un esquema. Porque no se olviden que los juristas romanos no habían puesto universidades, ellos se cultivaban e incluso daban clases, venían a su casa a hacerles consultas. Era un honor que los consultaran. Ellos vivían de sus rentas, ellos no vivían de las consultas, ellos vivían de sus rentas y venían a consultar, y algunos querían oír y se formaba un discipulado. Entonces eran a la vez maestros, ¿no? en su propia casa. Bueno, entonces Gallo, como maestro, había hecho un esquema para el estudio del derecho, que le llamamos Instituta. Este esquema es tomado por la comisión de Justiniano y se hace la Instituta de Justiniano. Y finalmente todas aquellas normas, en esa época no se llamaba, a las leyes imperiales se llamaban constituciones imperiales. Las constituciones imperiales que no entraron en el códex eran las novedades, las novelas. Entonces tenemos el códex, el digesto, la instituta y las novelas. Y a eso se le llamó el corpus juris civilis, porque era el derecho civil. Pero ojo, que el derecho civil en esta época entendido no era igual como el derecho civil que entendemos. Ahora nosotros la palabra derecho civil entendemos como derecho privado, relación entre particulares, pero el derecho civil en esa época se entendía como el derecho de la ciudad. No era el derecho de los particulares nada más, y era el derecho, no solo, al ser el derecho de la ciudad, era el derecho criminal, lo que después se desprendería ya con las nuevas corrientes del siglo XIX, el derecho penal, serían los asuntos de trámite que han llegado en el siglo XIX con la escuela italiana y la escuela alemana a tener la categoría de ciencia, será el derecho procesal. Y lo que sería, bueno, pues no sé cómo decirle porque estoy cometiendo un anacronismo. El anacronismo significa llevar categorías de una época a otra época. Entonces estoy tratando de forzar las figuras para efectos didácticos. Y por ejemplo, lo que sería el derecho constitucional y el derecho administrativo sería toda la parte de derecho público que hablaba del emperador, de las funciones del emperador, de las atribuciones, del derecho municipal. No se olviden que si en algo contribuyó Roma, aparte de este derecho que nosotros, el derecho civil que hemos heredado, también es el concepto municipal. Roma traslada la noción municipal a prácticamente todo el imperio. Por eso es que hasta hoy día se discuten los medievalistas, en este caso, bueno, no es que yo haya profundizado, pero alguna cosa he leído de los medievalistas españoles, si en realidad el municipio viene sin interrupción desde Roma, o es que en realidad el municipio de la Baja Edad Media es algo muy distinto al municipio romano. Bueno, pero es otro tema, aunque también tiene que ver con historia del derecho,
pero no tiene que ver en lo que a nosotros concierne, no tiene que ver respecto al derecho municipal, respecto al derecho civil que estamos viendo. Bueno, tratando de verlo como el derecho civil contemporáneo. Entonces, se da, y Justiniano no solamente eso, quiere reconquistar el imperio, pone un pie en el sur de España, triunfa sobre los ostrogodos y recupera parte de la península itálica, parte del norte de África, pero también le toca a él, como a todo el mundo, desaparecer. Y cuando vienen los otros emperadores, bizantinos, no, muy complicado. No se olviden que el Corpus Juris Justinianeo está escrito en un latín clásico. Cuando digo esto, es que estoy tratando de decir que su nivel es un nivel muy alto. Es un nivel muy alto. Es un latín casi ciceroniano. Con eso ya se dice, pues, que es el mejor latín. Está muy bien escrito, muy bien escrito. Bueno, entonces, y además, técnicamente, de una gran elaboración científica, pese a las interpolaciones. Entonces, ni los emperadores bizantinos, quizás por envidia, quizás porque no lo entendían, quisieron que continuara rigiendo en Bizancio esto. Y por supuesto, se perdieron los territorios de España, de Italia, donde tímidamente habían ingresado a conocerse estos cuerpos legales. Y cayó la avalancha, la locura. Violaban a las esposas, violaban a las hijas. Había que correr desesperados para cerrar las puertas, para esconderse. Toda la catarata de invasores bárbaros que caían. Entonces, no había tiempo, sino para defender la propia vida, para defender en parte el patrimonio. No había tiempo para leer. Bueno, estos bárbaros se asentaron en distintos territorios de Europa. Ellos venían con un derecho consuetudinario, por eso hago una acotación, que después, al contacto con Roma, vieron la necesidad de escriturarlo. Alguien ha dicho por acá en el Perú que en la etapa, a partir de los incas para adelante no hubo derecho. Eso es otro tema, otra balota del curso y otra cosa, pero sí me sirve para precisar que a mí me parece que sí hubo derecho. Así como el derecho de los bárbaros que llegaron a Europa que no estaba escriturado, el derecho pre-inca y el derecho inca no estaba escriturado. Pero eso no quiere decir que no hubiera derecho, porque yo no creo que nadie, en su sano juicio y por su propia gana, hubiera salido a construir parte de Machu Picchu o de cualquier otro lugar, y parte de Chan Chan o de cualquier otro lugar. Había un grupo que gobernaba y un grupo que era gobernado. Habían reglas de juego. Había un Estado. El derecho no solamente es un derecho que esté por escrito, la costumbre también es una fuente del derecho. Bueno, dejamos el tema ahí. Entonces, estos bárbaros, al necesitar escriturar su costumbre, su derecho consuetudinario, obviamente encontraron que si tenían que copiar el código justinianeo, tenían que someterse al emperador bizantino, y no querían. 2, su latín era macarrónico. Imposible. No podían entender. No lo podían entender ni gramatical ni técnicamente. Y había antes una legislación justinianea. Anterior a Justiniano, ya les dije que habían códigos. El código gregoriano, el hermogeniano y el de Teodosio II. Legislación justinianea que trabajaron muy bien los discípulos de Pietro Bonfante, Chiappesoni y Albertario, grandes profesores, y que fueron profesores de un obispo que yo tuve en Cajamarca, que creo ha sido el más brillante de todos, ¿no? Que fue discípulo de Chiappesoni y de Albertario, los discípulos de Bonfante que trabajaban esto de la legislación anterior a Justiniano. Entonces los bárbaros cogieron el código teodosiano y como calco del código teodosiano empezaron
la lex Francorum, Franco-Ripuaria, Franco-Gálica, la lex Longombardorum, la lex Sajonum, la lex de los turingios, la de los guarnos, la de Bavaria, la lex Barbariorum. Y así casi todas, pero la que nos interesa más acá es las leyes de los visigodos. ¿Quiénes eran los visigodos? Fueron uno de estos grupos bárbaros que habían estado al sur de Escandinavia y que cuando el movimiento de los hunos, también ellos empezaron a moverse y se trasladaron me parece que primero por los Balcanes, finalmente saquearon Roma y se asentaron en una parte del Imperio Romano, que era parte de las Galias que había conquistado Julio César en su momento y que se llamaba la Aquitania. Y allí se asentaron y se quedaron ya como federados del Imperio Romano, y tuvieron su capital en Toulouse. Esa fue la primera capital del reino visigodo. Después ellos serían replegados por los francos con Clodoveo, ahí morirá el rey Eurico, y quedarán con una parte de la Galia que al final la perderán y se trasladarán a la Hispania. En la Hispania tendrán el problema de los suevos que estarán en el norte de España, por el lado de Galicia, pero los suevos en algún momento pasarán, unos se quedarán y otros pasarán al África. Y entonces su reino será España o Hispania, cuya capital será Toledo. Y aquí empieza una dualidad jurídica importante, porque ya esta dualidad jurídica había existido antes. Hispania había sido provincia romana, y cuando los romanos entran, obviamente hay aquí dos principios que rigen el derecho de la antigüedad y en el derecho, sobre todo alto medieval. Uno es el principio de la personalidad, que hasta ahora lo tenemos nosotros en derecho civil, en derecho penal, en derecho internacional privado, ¿no? Y otro será el principio de la territorialidad. El principio de la personalidad, porque las leyes se aplican en función de las personas. Y el principio de la territorialidad, la ley se aplica en función de las personas que viven en ese territorio. Esto lo van a ver muy bien ustedes en derecho internacional privado y en derecho penal, por supuesto, la extraterritorialidad de la norma y todo lo demás que los que trabajan en derecho penal lo saben muchísimo más que yo, porque yo derecho penal llevé en la universidad y no lo he vuelto a ver más. Tengo que reconocer mis culpas, pero no hay tiempo para abarcar tanta cosa. Lo cierto, a propósito, que el reloj yo pensé que estaba en otro lado y ahora creció un montón. Bueno, pasó un montón de tiempo. Lo cierto es que los romanos conquistan Hispania, ellos llevan su derecho a sus municipalidades que se aplica a los romanos. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Eran los celtíberos. A los celtíberos se les aplica sus normas, ellos se aplican sus propias normas. O sea, ya hay una dualidad jurídica. Pero a su turno, Roma cae y vienen los visigodos. Y los visigodos escrituran sus leyes, el Código de Eurico, el Breviario de Alarico, la Ley Romano-Visigotorum, bueno, en fin, viene el Código Revisus de Leovigilde, la revisión de Recaredo, después viene al final el Liber Iudiciorum de Recesvinto y Chindasvinto. Señoritas, si van a tener hijos, no se antojen de esos nombres, porque ahora no están de moda. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que los visigodos aplican la ley a sus connacionales, a los visigodos. Y habían desaparecido para entonces los celtíberos, que se habían unido a los romanos, entonces ya hablamos de los hispano-romanos, y los hispano-romanos continúan con sus leyes romanas. Y esto se ve más claro que en España, en Francia. La Francia del norte, con los francos, es típicamente germánica, de un derecho no escrito, sino consuetudinario. Y la Francia del sur, o sea, toda la región de Languedoc, la Provenza, es una Francia típicamente de derecho romanizado, de derecho escrito. Algo parecido está en España, pero más diversificado, no geográficamente tan claro
como en el caso de las Galias. Entonces, esto continúa así. Estamos hablando pues del año casi 600, el Livirio Dichorum es del 612, y empiezan las guerras entre los propios visigodos. Y uno de ellos hace llamar a un jefe árabe del otro lado del mar, vienen, y estos estaban en guerra santa, no se habían dado cuenta, y tomaron posesión de toda la península ibérica, salvo la región del norte, lo cantábrico y los astures. Bueno, traspusieron los Pirineos y los merovingios les dan pues tienen una batalla fortísima y los vencen y tienen que regresar. Pero para asegurarse estos francos de que, bueno, los que estaban en las Galias, para asegurarse de que no pudieran regresar porque los Pirineos dividen España de Francia, pusieron la marca hispánica que le llamaron, Cataluña. Por eso los catalanes hablan mitad francés, mitad español, porque era como un lugar, un puesto de vigía para avisar que los árabes estaban avanzando, si es que avanzaban. Bueno, en España empieza entonces nuevamente una dualidad, porque ya los romanos, con el Livirio Dichorum, que para algunos estudiosos del medioevo, entre ellos García Gallo, es una norma de carácter territorial, ya había unificado a visigodos con hispanos romanos, pero hay un nuevo elemento, que es el elemento árabe, donde el derecho está unido a la religión en el Corán. Entonces, hay un grupo de visigodos rebeldes al norte, en Oviedo, que no aceptan pagarle tributo, porque algunos cristianos aceptaron pagar tributo al árabe a cambio de quedarse viviendo allí. Serán los mozárabes. Pero los del norte no. Los del norte sencillamente se resisten a pagar el tributo, no reconocen ese señorío. Entonces empieza lo que se llama la Reconquista. Reconquista que para algunos empieza desde el 1011, desde el 1026, 1027, casi a los 15 años de la llegada de los árabes, y que el último gran detonante será 1492. No se olviden ustedes que la capitulación que Isabel la Católica firma con Colón se firma en la tienda de campaña de la reina, porque la reina, claro, no entraba en batalla, pero tenía que asistir, porque Fernando el Católico nunca fue rey de Castilla. Los castellanos nunca lo juraron rey. La reina era ella y tenía que, claro, no, como les digo, no entraba en batalla, pero tenía que estar en el campamento. El campamento ya habían ganado. Granada estaba vacía, pero el campamento aún no se había levantado. O sea, dura hasta 1492 prácticamente. Entonces, miren, esta resistencia cristiana forma primero lo que llaman el reino ovetense por Oviedo. Después toma Galicia, toma León y empieza a poner sus límites con una serie de castillos, de ahí el nombre de Castilla, porque era como un territorio de avanzada frente al Islam. Iban avanzando frente al Islam este territorio, movedizo, ¿no? Iba moviéndose de norte a sur, ¿no? Hasta que hasta tomaron Sevilla. Pero ya hay un elemento dual, ¿no? Hay un elemento de derecho árabe y de derecho visigodo, digamos. Bueno, lo que pervivía del derecho visigodo. Pero en este afán de ir avanzando, la gente tenía que animarse con algo para irse a vivir frente al enemigo, en la zona de peligro. Entonces tenían que darle incentivos. Y empiezan a aparecer las cartas pueblas, empiezan a aparecer los fueros. Ya veremos, hay algunos fueros breves, pero hay como 98 fueros en la historia de Castilla, porque nos estamos ciñendo a la historia castellana. Entonces, hasta que se llega al sur, se toma Sevilla como puerto, ya es un avance. Pero ¿qué pasaba en el contexto general de Europa? Porque con Sevilla ya estamos hablando de Fernando el Santo y estamos padre de Alfonso el Sabio, ya estamos hablando tranquilamente de 1250. ¿Qué había pasado en Europa? Los medievalistas europeos en general dividen el medioevo europeo en dos grandes etapas. Así como se divide el Alto y el Bajo Imperio Romano, se divide esto en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va desde la caída de Roma, teóricamente. Esto es para efectos didácticos, ¿eh? No vayan a creer que un hombre de la antigüedad se acostó el día que
que cayó Roma y se acostó como hombre de la antigüedad y se levantó como hombre del medioevo. Es absurdo. Esto solamente es para efectos didácticos. Bueno, caída de Roma de Occidente 476 hasta, para algunos, claro que cada país a veces hace sus reajustes en esto de la Edad Media. Para algunos es hasta el año 1000, 1100, para la mayoría. Y la otra gran etapa viene desde el 1100 hasta, para algunos, la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América. Depende. Entonces ahí tenemos Alta Edad Media, Baja Edad Media. Nos hemos referido a la Alta Edad Media, a la forma con que escrituraron su derecho todos estos bárbaros, todas esas leyes bárbaras en base al Código Teodosiano. Todo es la Alta Edad Media. Pero antes de eso, también en la Alta Edad Media, hay lo que se llama el Renacimiento carolingio. ¿En qué consiste el Renacimiento carolingio? El Renacimiento carolingio, hay un magíster alcuino, pero antes, digamos que la educación, o bueno, podríamos decir la educación o instrucción, que la instrucción quedó en manos de la Iglesia. La Iglesia, además, cubrió ese vacío de poder que dejaba el prefecto. El prefecto de autoridad romana, como eran tantos los gastos que tenían que hacer, ya no aceptaban los cargos. Y terminaban yéndose y los bárbaros les exigían y se encontraban entre 2 o 3 o 4 espadas. Ya no resultaba pues un cargo apetecible. Ese cargo lo va cubriendo el juicio. Una institución que había nacido propiamente de la Iglesia cristiana con los apóstoles. Los apóstoles, al crear esas células de iglesias cristianas a lo largo de toda el Asia, bueno, gracias, muy amable, sí, a lo largo de toda el Asia, ellos mismos empiezan a jerarquizar la iglesia, se empieza a jerarquizar. Y ellos ocupan después, porque vienen a pedirles apoyo, el pueblo viene a pedirles que los defiendan. Entonces ellos ocupan ese vacío de poder. El prefecto resulta, no lo desplazan, sencillamente se va. Ellos ocupan ese lugar. Ojo, acá también en el Perú se dan vacíos de poder. Dentro de las ciudades grandes y fuera en el campo, donde el Estado no llega, ¿no? Y que es algo que los políticos deberían entender, de cubrir, porque un Estado eficiente es un Estado que cubre todo, no con vacíos de poder que tienen que ser ocupados por las rondas campesinas o por otro tipo de grupos, ¿no? Bueno, entonces, el obispo al principio maneja su ciudad, pero llega un momento en que es toda una demarcación. Al caer el Imperio Romano, parte de esa distribución, la diócesis es una demarcación romana, la toma la Iglesia para sus demarcaciones propias. Entonces las diócesis quedan en manos de estos episcopos, que finalmente ellos tienen que atender todo un territorio grande con una ciudad central. Entonces tienen que ayudarse. Entonces empiezan a crear parroquias en los campos y empiezan a ordenarse a los presbíteros para que los ayuden, para que puedan celebrar, para que puedan consagrar, confesar. Entonces, porque ellos no eran pulpos para poder irse para un lado y otro. Y llega a ser tanta la necesidad que aún en la ciudad necesitan un cuerpo asesor que los ayude a gobernar. Y eso se llamará el cabildo eclesiástico. Y dentro del cabildo eclesiástico, encabezado por el dián, algunos cargos no vinieron a Indias, como el archipreste, por ejemplo. Eso lo conocemos por el archipreste de Ita nosotros. Pero ese cargo es un cargo de un miembro de ese cuerpo, y hay una carrera eclesiástica que se empieza y se termina en el dianato. Y uno de esos cargos es el de maestro escuela, porque el obispo tenía la obligación de tener una escuela al lado de su catedral. ¿Qué es la catedral? La iglesia donde dice misa, el templo donde dice misa el obispo. Esa es la iglesia. Y su cabildo secular, o cabildo catedral, o cabildo eclesiástico, ese cuerpo de sacerdotes que hacen carrera eclesiástica, que lo ayudan a gobernar esa diócesis. Y que cuando el obispo muere y no designan obispo, el cabildo catedral en sede vacante gobierna la diócesis. Entonces, ahí hay un maestro escuela. Y esa es la obligación del maestro escuela, porque el obispo tiene la obligación de dictar rudimentos de latín y iniciar a la gente en el estudio de las artes. También existía a la vez la escuela intraclaustrum dentro del convento, pero ahí no entraban los seglares. En la escuela del obispo sí. Esto es de alguna manera remozado cuando con Carlomagno hay un
Carlomagno también aspira a ser romano, no se olviden, ¿no? Carlomagno aspira, él se siente un César romano, ¿verdad? Entonces, él encarga al Quino, y ahí viene la división de las artes liberales, el trivium y el quadrivium, y dentro del trivium estaba la retórica. Y se dice que dentro de la retórica se enseñaban principios de derecho, pero como parte de la retórica. Carlomagno, estamos hablando del año 800, ¿verdad? De allí que viene la gran discusión, porque para algunos el renacimiento del derecho romano, que estamos hablando del año 1100, se dio así de pronto. Pero hay otro autor por allí, hay un autor en italiano que escrito allá por el año 30 y tantos, 40, que dice que hubieron focos, o sea, que el derecho nunca dejó de enseñarse. Se habla de una escuela en Pavía, anterior, por ejemplo, a Pepo o a Irnerio, que son para nosotros los más importantes de la Baja Edad Media, a partir del año 1087, con Irnerio. Pero se dice que antes hubo una escuela. O sea, se vuelve a la discusión de lo del cabildo, de que si murió totalmente, desapareció totalmente, o no desapareció, de que si este cabildo que tenemos ahora es continuación del romano, o es algo muy diferente que aparece en la Baja Edad Media, con las nuevas condiciones que se dan. Bueno, lo cierto es que viene así organizada ya la enseñanza de las artes liberales, y hacia el año 1100 acaban las cruzadas y el emperador romano necesita cimentar su poder. Y para cimentar su poder necesita, porque hay la famosa pelea de las investiduras. Es la famosa presencia de los güelfos y de los gibelinos. ¿Qué dicen los güelfos? El Papa es señor temporal y espiritual. ¿Y qué dicen los gibelinos? No, solamente señor espiritual, temporal no. No puede tener ejército, no puede tener esto, no puede tener un estado. Es una lucha a muerte que enfrenta familias, que desangra a Italia, que desangra a Alemania, totalmente. Me acuerdo, esta es una anécdota, ya del siglo XIX, cuando Víctor Manuel II, Cavour y Garibaldi toman Roma, y Pío IX, no el de la pastelería, sino el Papa, Pío IX, ordena antes que haya un concilio Vaticano I, y entran las fuerzas y sacan a todos los obispos que estaban en el Concilio Vaticano y los mandan a su lugar de origen. Yo tenía un profesor que era un noble italiano, un conde, el doctor Radicati, y me contaba que le decían que su abuela, le estoy diciendo el siglo XIX, cómo pervivían las anécdotas, la influencia ideológica. Era totalmente güelfa, en el siglo XIX, pero era güelfa. Ella estaba a favor del Papa y en contra de que hayan tomado Roma. Y en protesta cerró la portada de su casa y nunca la volvió a abrir mientras vivía, y todos se comunicaban por la puerta de servicio, en protesta por la toma de Roma. Bueno, por ejemplo, miren ustedes ahí, si en el siglo XIX se pensaba así, ¿cómo habrá sido en el año 1100, en el año 1200? Se mataban sencillamente, se mataban. No se olviden que Dante era de una familia güelfa, pero él era gibelino, ¿no? Y como no podía entrar en política en Florencia, tuvo que meterse en el gremio de los farmacéuticos, que tenía que ver el pobre Dante con los farmacéuticos, para poder intervenir en la vida política de Florencia, porque ese es otro asunto que ya se verá en otro momento. La sociedad de gremios, uno no era un paria si no estaba dentro de un gremio. No existía, sencillamente no existía. Pero bueno, entonces, el emperador quería legitimarse. ¿Qué mejor posibilidad de legitimarse que los textos del Digesto? Si Justiniano justamente y Triboniano y todos esos, esa gente del año 600 había armado todo esto con el fin de justificar al emperador. Entonces, no es casual. Algunos dicen que se encontró, ya ustedes saben que el Digesto tiene libros, pero son 50 libros, ¿no? Ustedes muy bien saben lo que es un libro en un cuerpo legal. Esto, claro, un cuerpo doctrinal. No es que fueran volúmenes, sino estaba dividido por libros, secciones, capítulos. Eran 50. Se encontraron primero del 1 al 24, Digestus Vetus. Después se encontraron del 38 al 50, Digestus Novus. Y después se encontró la parte de en medio, Infortiatum, que significa incierto.
Y eso dio lugar a una serie de cátedras. Y el primero que, digamos, porque se habla de un tal Pepo y una serie de... Pero el primero del cual ya tenemos tangibles resultados es de Irnerio. Irnerio parece que fue un profesor de retórica que se dedicó a estudiar los textos justinianeos y los empezó a enseñar. Y eso aparece más o menos con la aparición de la universidad del año 1087, ¿no? Pero no piensen ustedes de la universidad como la concebimos ahora. Una universidad que tiene una ciudad universitaria, que tiene facultades. En realidad, Bolonia dice que tiene 900 años, fecha más antigua la considera el año 1087, pero en realidad son un conjunto de maestros. En esa sociedad de gremios, un maestro con sus alumnos, con sus aprendices, que ellos se juntan para pagarle al maestro. Sino que el emperador en algún momento se da cuenta de la importancia de esto para él y entonces empieza a dar él la licencia. Pero también el Papa se da cuenta, ¿no? Como señor temporal también se da cuenta y también empieza a otorgar licencias. Entonces hay algunas universidades de fundación imperial y otras de fundación pontificia. Y finalmente, en el medioevo, podía fundarla un obispo, podía fundarla un noble, o podía fundarla quien tuviera las posibilidades de que eso tuviera viabilidad. O sea, que diera los bienes, las rentas necesarias para que eso saliera adelante. Y estos cursos, que son digestos novus, digestos vetus y infortiatum, que son parte, la división del digesto, porque el digesto trae todo, dan lugar a la aparición de primeras, le llamaremos cátedras, pues. Son las primeras cátedras, y a este conjunto de estudios se le llamarán estudio de leyes. Leyes. Y quienes estudien estas leyes o romano serán legistas. No tiene nada que ver con el médico legista, con otra cosa. Legistas porque estudiaban leyes. ¿Ya? Y Irnerio tiene 4 discípulos. Búlgaro, Martino, ya no me acuerdo de los otros 2, discúlpeme, porque son demasiados nombres. Se me escapan de la cabeza. Entonces, 2 de ellos generan a su vez 2 escuelas. Una más estricta y una más libre de interpretación del texto romano. Y la forma de trabajar es en el texto, tienen el texto, entre líneas, hacen anotaciones interlineales para las cuestiones gramaticales, porque no entendían el latín, pues. Y hacen anotaciones marginales para los conceptos jurídicos, que después esos conceptos jurídicos se convertirán en brocardos o principios jurídicos. Y esas anotaciones se llamarán glosa, y por eso a todos ellos se los llamará glosadores. Entonces será la primera escuela que aparece, la escuela de los glosadores, que durará pues de 1087, ahora los nombres son muchísimos. Ahora, todos ellos escribían en latín y circulaban sus códices en latín. Claro, un latín quizás macarrónico, pero hacían lo posible. Entonces la escuela dura desde el 1087 hasta el año 1250, en que hay un último de todos que sintetiza toda esa glosa en una obra que le llamará Magna Glosa, y ese hombre se llamará Acurcio. Será como el último gran representante. Después han continuado otros, pero ya de menor valía, pero esa es la etapa fulgurante de toda esta escuela. Estamos hablando, nos hemos retrotraído porque estábamos hablando de la historia española, castellana, y entonces teníamos que regresar porque la habíamos desligado de la historia europea. Pero esto que había pasado en 1087, la Iglesia también necesita que los juristas la sostengan con sus puntos de vista, con sus argumentos, como entidad temporal. Entonces, hay un fraile benedictino camaldulense. Los benedictinos, las órdenes religiosas tienen una historia muy antigua en Oriente. Cuando ustedes vayan a Grecia, después de escuchar la conferencia, y visiten el Monte Athos, van a encontrar un montón de conventos y de órdenes religiosas muchísimo más antiguas que las de Occidente. Pero hubo un noble romano del año 400, me parece, que se llamó Benito de Nurcia, que saliendo de Roma, por la vía Casilina, que comunica Roma con Nápoles, como decir Lima, a la altura de Cañete, se voltea a la izquierda,
Y ellos, claro, nosotros tenemos los Andes, ellos tienen los Apeninos, que son unos montes enanos, pero bueno, son montes para ellos, los italianos. Entonces, allí en las estribaciones, en uno de los Apeninos, una parte que ya bajando, fundó una orden llamada, bueno, se le llamó la orden benedictina. Es la orden más antigua de Occidente, antes que franciscanos, que dominicos, que es la más antigua, del año 500, una cosa así. Y esa ha tenido a lo largo del tiempo una serie de reformas. En una de esas reformas del año 1000, del año 900, se denominaron benedictinos camaldulenses. Había un benedictino camaldulense en Bolonia, ¿no? Se llamaba Juan Graciano. Y bueno, como ya la vida era distinta, en la Baja Edad Media ya había prosperidad, ya había comercio, ya no había que vivir a salto de mata. Entonces, Juan Graciano tomaba su desayuno, decía su misa, ya no tenía ninguna otra obligación, se metía en su, no digo biblioteca, sino en su archivo, porque eran códices, y empezó a ver que en el archivo habían botado ahí un montón de leyes, épocas, disposiciones, digamos. La Iglesia reservó para sí el nombre canon. Canon significa ley en griego. Cánones. De distintos concilios. Tengan en cuenta, desde el concilio, no estaría allí, pero tengan en cuenta que el más antiguo se dice que es el concilio de Jerusalén, en que Pedro y Pablo se enfrentaron respecto de cómo tenía que hacerse la catequesis. Si a los gentiles o a no los gentiles, que si la circuncisión, que si no la circuncisión, y bueno, en fin. A lo largo de toda la Edad Media y la Edad Antigua, estaban ahí. No sé si la biblioteca era nutrida, pero había concilios de Egipto, concilios italianos, concilios aubérnicos, concilios británicos, concilios toledanos, que son los españoles, concilios galicanos, y además hay algunos que son por provincia, otros que son reuniones solamente del obispo con su clero, otros que son concilios ecuménicos de todos los obispos de la cristiandad. Entonces, en realidad, ¿qué hacer? Y se pone a concordarlos. Dice, esta legislación está dispersa, es un pandemonio. ¿Quién entiende esto? Y su obra la titula Concordancia de los cánones discordantes. Pero como el título es tan largo, la gente le llamó el Decreto de Graciano. Una sola palabrita chiquita. Y entonces, se encontró que tenía que utilizar una serie de criterios para poder armonizarlas. Uno de los criterios que tenía que... La norma especial prima sobre la general. Otro de los criterios, la norma última deroga la anterior, cosas que utilizamos ahora. Y así una serie de criterios distintos para poder salvar los escollos de concordar toda esa legislación contradictoria y abigarrada de más de 1000 años, o de cerca de 1000 años. Bueno, entonces salió el año 1140, sale eso. El año 1140, y hay incluso unas anotaciones de él, las Dicta Graciani, o sea, lo que dijo Graciano. Y después hay discípulos de Graciano que trabajan sobre la obra de Graciano. Paucapalea le sigue. Entonces, y después, bueno, después de Graciano, los discípulos de Graciano toman prácticamente el método de los glosadores y es aplicado al canonismo en esta especialidad del decreto. Se llamarán los decretistas glosadores. Pero aparte de eso, la curia romana seguía dando sus leyes, que no se llamaban constituciones como las leyes del emperador, sino se llamaban decretales, que algunas eran para solucionar casos y otras eran por consulta, pero tenían rango como si fueran leyes de aplicación, exigencia. Entonces, otro grupo trabajará las decretales romanas con el método de la glosa. O sea que el canonismo se dio el lujo no de tener una escuela, sino 2 escuelas dependiendo del objetivo de estudio, ya sea el decreto o ya sean las decretales. Lo que no pasaba con los romanistas solamente tenían el corpus juris. Y los romanistas iban a buscar la letra de la ley. Y para ellos, es irónico, ¿no? Para ellos, pero es así. Bueno, es que habían descubierto algo tan grande que para ellos toda la solución estaba allí. Y aunque fuera del año 529, para ellos estaba vigente en 1200 o en 1300. Ahora para nosotros eso nos resultaría pues una atrocidad, pero para ellos resultaba vigente. Entonces, se genera en el canonismo una capacidad de creación, porque ellos no tenían algo que los
hacia arriba. Entonces eran libres para poder crear figuras, ¿no? Empiezan a crear una serie de figuras, prácticamente desde el año 1140 hasta el año 1400 es la etapa, o 1500 es la etapa del gran canonismo, de la creación incluso de la teoría de las atenuantes, de la teoría de la buena fe, de la teoría el respecto a la palabra añada dentro de los contratos. En fin, una serie de figuras que acá las tenía, pero finalmente he tenido que hablar, que a veces me entusiasma más que leer. Entonces, después del decreto de Graciano, hay una serie de compilaciones. Primero se dan, ¿qué es lo que se compila? Se compilan las decretales de los papas, y uno de los que la compila será Gregorio IX. Compila, y la obra se llamará Sextus Decretalium, o sea, el libro sexto de las decretales, porque eran 6 libros de decretales compiladas por Gregorio IX. A eso después viene Clemente, las Clementinas, y también viene el Papa Bonifacio. El libro quinto, el libro sexto y el libro séptimo de las decretales. Se va juntando. A medida que llegaban los papas, compilaban otras decretales. Hasta que se llega a Juan XXII, que es casi 1490 por el descubrimiento de América. Él junta unas que no habían sido compiladas, se olvidaron. Y tienen un nombre chistoso, por ejemplo, las extravagantes de Juan XXII. ¿Por qué extravagantes? Porque estaban vagando, estaban sueltas, no las habían compilado. Y las extravagantes comunes. Todo este conjunto, las Clementinas, lo de Bonifacio VIII, lo de Juan XXII, las comunes, lo de Gregorio IX y el decreto de Graciano, formará todo en su conjunto el Corpus Juris Canonici. Así como había el Corpus Juris Civili, el Corpus Juris Canonici. Y estas dos ramas eran hechas por juristas, o sea, por pensadores del derecho, por estudiosos del derecho. Por eso a estas dos ramas las cultivaban solamente juristas. Y a estas dos ramas se les llamó con el tiempo el diritto común. A eso se refirió el profesor de Roma, Francesco Calasso, cuando habló del derecho común. Y aún ahora, en el Código Civil y en otros códigos, en otras leyes, aparece el derecho común, aunque no saben de dónde viene. ¿Por qué se le llamaba el derecho común? Porque era el derecho común para toda Europa. Este derecho común, el sistema como era, por un lado estaba el derecho de los juristas y por el otro lado estaba la iura propia, o sea, los derechos del lugar, las ordenanzas alemanas, las ordenanzas francesas, los fueros españoles, las cartas pueblas castellanas en este caso, como leyes de la localidad. Pero a falta, cuando esas leyes no contemplaban algo, había que ir al derecho común. Es como ahora, cuando dicen en un código contencioso administrativo, todo lo que no esté dispuesto aquí o no se encuentre, vayan al Código Procesal Civil. Igual, una norma de remisión. O sea, el derecho común era cuando no se encontraba la solución en la iura propia. Entonces había que ir, y por eso se llama común, porque era un derecho de juristas que escribían en latín desde Polonia hasta Portugal. No podemos decir Inglaterra, porque Inglaterra no aceptó el derecho común, porque ya tenían otro tipo de ordenamiento, hasta prácticamente la Calabria en Italia. Entonces, todo eso es lo que se denomina el derecho común, que creo que se anunciaba en el aviso. Ahora, después de esto, viene una escuela propia del siglo XVI. Esta escuela del siglo XVI es una escuela que más bien está formada en la filología, porque el siglo XVI es el siglo de los filólogos. Erasmo era un filólogo, era un profesor de griego, era un profesor de latín. Moro era un filólogo. Habían leído los clásicos, es cierto, pero fundamentalmente eran profesores de griego y de latín. Y así como ellos, otros que sería muy largo enunciarlos, ¿no? Cultivaron y criticaron a la escuela pero me estoy olvidando de algo importante, a la escuela de la glosa. Escuela de la glosa, porque me fui al canonismo, a la escuela de la glosa en derecho romano le sucederá una escuela que algunos le llaman posglosa, comentario, bartolismo o mos italicus. Tiene 4 nombres.
¿Por qué le llaman posglosa? Bueno, sucedió la glosa. ¿Por qué le llaman bartolismo? Porque hay 3 grandes escultores y el segundo de ellos fue el que más destacó, Bartolo de Sassoferrato. ¿Por qué le llaman el comentario? Porque trabajaron fundamentalmente en un género que es el comentario. ¿Y por qué le llaman del Mos Gallicus? Del Mos Italicus. Le llaman del Mos Italicus porque el primero de ellos empezó a difundir un nuevo método. Empezó a difundir un nuevo método de estudio del derecho romano y de la enseñanza del derecho romano y la difunde en Italia. Pero irónicamente no la aprende en Italia, sino la aprende en Orleans, en Francia. Y esa nueva corriente tenía un nuevo método filosófico que no era otro que el aristotelismo. Porque ya para 1250, Tomás de Aquino había utilizado Aristóteles en los estudios de carácter filosófico y todo eso se había difundido, fundamentalmente, no olviden que San Tomás fue profesor en París, se había difundido en ¿Y por qué es que no estudia en París el primer cultor de Mos Italicus que lo difundía, sino estudia en Orleans? Porque en París, que era fundación canónica, se había prohibido por esa época el estudio del derecho, romano sobre todo. Entonces, en Orleans, Pedro de la Pértica, un profesor de la Universidad de Orleans, le enseña a Chino de Pistoia, en latín Chino Pistoriensis, le enseña este nuevo método. Y Chino de Pistoia, cuando pasa a Italia, difunde este método. Y Chino de Pistoia será maestro de Bartolo de Sassoferrato. Y Bartolo de Sassoferrato, que será el más grande de todos ellos, será a su vez maestro de Baldo de Lubaldi. Celebraron el año 2000, hace 14 años, los años de la muerte de Baldo de Lubaldi en Perugia, la Universidad de Perugia, porque él era de Perugia, del norte, del centro de la Italia, ¿no? Bueno, entonces, esta es una nueva escuela, ¿no? Es una escuela, y la diferencia entre glosa y posglosa está en que los glosadores fueron profesores universitarios fundamentalmente, y los otros, por eso es que fueron más teóricos. Los otros fueron asesores de reyes, fueron jueces, fueron hasta notarios, bueno, quizás, ¿no? Asesores de reyes sí, y fueron jueces, efectivamente. Entonces ellos tenían que enfrentarse a la realidad y dar soluciones prácticas para ese problema. Y fueron de alguna o de otra manera más creativos. Los primeros buscaban conocer la letra de la ley, los segundos buscaban conocer la razón de la ley. Pero todas estas dos escuelas de la Baja Edad Media son criticadas totalmente, casi como bárbaros los tratan, por la escuela filológica que viene después, la de la jurisprudencia culta. Les dan pero de alma. Disculpen que sea tan gráfico en los términos, les dan pero, los dejan muy mal, que se salteaban los textos en griego porque no conocían griego, que el latín lo conocían a medias, o sea que era un desbarajuste, y que había que hacer toda una nueva revisión de todo eso, y fundamentalmente, como leían los clásicos de estos filólogos, que no bastaba solamente el corpus juris justinianeo, sino que tenían que allegarse, tenían que hacerse lecturas comparativas con otros textos clásicos para entender mejor el texto romano. Entonces, ya estamos prácticamente en 1500, a eso sucederá que es casi, otros le llaman el Mos Gallicus, y finalmente vendrá el pensamiento de la Ilustración. La Ilustración, ¿no? El pensamiento ilustrado. Y bueno, el racionalismo. Y es el racionalismo el que nos hace a nosotros pensar, bueno, nos sentimos occidentales, ¿no? Al hablar esto, nos hace pensar que nosotros podemos formar un cuerpo vivo de leyes, que el hombre es capaz de juntar todo, y ese todo tiene vida. Ese es un derecho que tiene vida, y eso se llama código, un concepto nuevo de código, que ahora finalmente está en desprestigio, porque ahora se habla de la decodificación. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? Porque claro, ese es el movimiento europeo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Bueno, en el Perú, en realidad, tenemos la parte prehispánica, que yo no la... ¿no? Ustedes saben que... he estado con bronquitis la semana pasada, sino que a veces me enfervorizo. Yo soy profesor universitario, así que ustedes disculparán. La parte prehispánica tradicionalmente se la acometió, se la trabajó desde el punto de vista de las crónicas.
Yo creo que puede hacerse. Algunos otros trabajaron eso como Trimborn desde el punto de vista de la etnología, pero eso no caló acá. Bueno, ha sido lo que más serio se ha hecho a nivel de etnología, definitivamente. Pero después se dijo, ¿qué hacemos con estas sociedades ágrafas? Era un problema. Tanto es así que hay algunos que están sosteniendo de que no tuvieron derecho, lo cual a mí me parece que no es así. Pero el problema es que tiene que la labor ser acometida no solamente a través de la fuente escrita, y eso ya lo han dicho, por ejemplo, lo dijo mi maestra, la doctora Temple, sino a través de la arqueología, de la antropología, en este caso de la etnología, pero no un trabajo en que una persona sea etnóloga, socióloga, antropóloga y todo a la vez, ¿no? Eso es absurdo. O sea, que venga un etnólogo de fila, que venga un antropólogo de fila y que empiecen a dar su punto de vista, no que uno sea todo, porque al final es nada, sino que el trabajo multidisciplinario consiste en que cada gran figura dé el aporte desde su propio punto de vista, y a la síntesis se hará después. Pero eso de que uno lo haga todo, sale un arroz con mango, porque no, francamente no, uno no puede ser todo a la vez, eso es absurdo, ¿no? Han habido grandes contribuciones, se han sacado muchas cosas, por ejemplo, informaciones de los Quipucamayo, ya desde antes se sabe que por las informaciones de los señores Chincha, eso del imperio socialista de los incas de Bodán es relativo, ¿no? Porque parece que había propiedad privada en Chincha. O sea, y falta trabajar, la verdad es que falta que alguien se siente y trabaje, ¿no? Y después de Tello, pues han venido tantos arqueólogos, que cada vez ha dado su teoría, se ha convertido eso en una anarquía. Pero se puede trabajar. Yo utilizo en mis clases el manual que acaba de morir hace 2 años, de Dulce Bonavía, porque me parece el más equilibrado, hasta antes de Caral. De Caral hay una gran propaganda a nivel internacional, pero no hay casi nada publicado científicamente hablando. O sea que habrá que pedirles que a los de Caral dejen su propaganda a un lado y empiecen a sacar algo que valga la pena para poder trabajar. Bueno, ya, dejamos el prehispánico. Ahora, en el mundo occidental, ¿qué es lo primero que tenemos? La capitulación celebrada entre la emperatriz, porque Carlos V estaba en las guerras de Francia, de Italia, con Pizarro. A través de esta capitulación, Pizarro resulta con una serie de cargos, ¿no? Se le dan una serie de cargos. A propósito, ¿qué hora es? Se le dan una serie de cargos y... se le dan una serie de cargos, entre esos fundador de ciudades, ¿no? Que designa el primer cabildo, era gobernador, era justicia mayor, era adelantado, ahí, aglomerados todos los cargos, como una pirca. Y bueno, él cumple y esto se convierte en gobernación. Entonces, esto es una gobernación, hasta que empiezan las guerras civiles entre ellos, se empiezan a matar, y un buen día pasa lo mismo que había pasado en Santo Domingo, Diego de Colón, o en México. La corona ya les había dado un tiempo, y hubieron reclamaciones antes por la expoliación de los indígenas, la reclamación del segundo domingo de Adviento de 1511, cuando la orden dominica en Santo Domingo dijo que no los confesaba, no los absolvía, mientras no devolvieran a los indígenas lo que tenían que devolver. Y Antón de Montesinos, era un dominico, con autorización de su convento, dio ese sermón, y los dominicos se convirtieron en abanderados de los indígenas, y uno de los encomenderos que estaba en misa se fue, entregó a los indígenas todo su territorio, y se llamó Casas, se convirtió en el abanderado de la lucha por los indígenas en América, que es muy interesante trabajarla, pero que también miente mucho. A Puno lo pone por Cajamarca, a Piura lo pone por Moquegua, dice que ha estado por acá. Así que, bueno, en su protesta yo estoy de acuerdo, pero en que todo lo que dice sea cierto, no. Hay cosas que geográficamente no encajan. Bueno, entonces eso fue en 1511. Después se crea, porque ya en esta etapa no había ministerios, no estamos en una sociedad, en un estado que se divide en poderes, sino es una sociedad estamental, el rey a través de consejos, el consejo de Flandes, el consejo de
Consejo de Italia, el Consejo de Aragón, y en el Consejo de Castilla entró todo lo nuestro. Pero en 1524 ya era imposible, ya reventaba el Consejo de Castilla. Se tuvo que crear el Consejo de Indias, ¿no? Que era un grupo de consejeros que asesoraban al rey, veían todo el despacho, el rey veía todo, daba el placen, bueno, la forma de trabajar. Redactaban las reales cédulas, que serían, o provisiones, dependiendo, porque no solamente hay cédulas, hay real provisión, real ordenanza, hay una serie de disposiciones. Ahorita no es del caso entrar en ese detalle. Entonces, hay un Antonio Muro Orejón, profesor de Derecho Indiano, ya muerto, por supuesto, pero muy buen libro, que yo siempre lo llevo, donde está pormenorizado. Además, él fue profesor en Sevilla y todo el día andaba en el Archivo de Indias. Bueno, entonces, ya el Consejo de Indias ve todo este asunto, digamos, como un órgano entre el legislativo y ejecutivo, porque el rey gobernaba con el rey, le asesoraba. Era un... Total, bueno, viene, Pizarro funda las ciudades, nombra el cabildo. El cabildo tiene atribuciones para generar derecho. Por eso es que dentro de este derecho nuevo, que se llamará derecho indiano, de las Indias, el derecho indiano se compondrá del derecho, digamos, ¿no?, que viene de la metrópoli para acá, estructurando el Estado, sobre todo en cuanto a derecho público. ¿Cómo se estructura este Estado? Oficiales reales, después oficiales reales, ya con las leyes nuevas de 1542, se elimina la gobernación de Pizarro, se ordena que la Real Audiencia que estaba en Panamá se traslada, o sea, ya Administración de Justicia del Rey, se traslada acá, a la Ciudad de los Reyes, ¿no? Ya hay un organismo de Administración de Justicia en Lima, ¿no? Y, bueno, como la aplican a rajatabla el militarote que nos tocó de virrey, en la rebelión de Gonzalo Pizarro. Se terminan las guerras civiles porque ellos habían puesto todo de su parte. Tengan en cuenta que cuando firma la emperatriz la capitulación, ella da el papelito. No sé si acordarán ustedes con los antiguos escribanos, que les daban la autorización, pero ellos tenían que montar su oficina igualito. Aquí el caudillo tenía que mantener a su hueste durante toda la travesía hasta que llegaran y hasta que le repartiera algo. O sea, por eso algunos han llamado la empresa, la llaman la empresa de la conquista. Y viene la ley de 1942 y dice, desapareció todo, no hay nada. Quienes esto lo veían como una empresa y habían invertido se levantaron. Hay gente que defiende a Gonzalo Pizarro. Bueno, entonces ya viene la Real Audiencia. Como a través de las bulas, ese tema no lo hemos tocado, las bulas papales, las bulas de Alejandro VI, el Papa Borgia, el rey de Castilla era patrono de la Iglesia en Indias, tenía la potestad de fundar universidades, erigir hospitales, erigir parroquias y presentar canónigos y hasta obispos para la designación en Roma, ¿no? Eso es el sistema de relaciones Iglesia-Estado. Ya tendríamos que ver el regalismo, el galianismo, que son otro tipo de corrientes, ¿no? Entonces, es todo. Pero se dan cuenta también que los indígenas no podían vivir con los españoles porque los españoles los maltrataban. Entonces empiezan a hablar de las dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles, cada uno con sus propias instituciones que corren paralelas a lo largo de toda la etapa de los Habsburgo hasta las reformas borbónicas. Con las reformas borbónicas y a finales del 18 aparece, con la generación del mercurio peruano y un poco antes, la idea de patria. Claro, en un sector, que es el sector criollo, que finalmente dirigirá el movimiento emancipador al final, y este movimiento emancipador será solamente, la independencia será para mí a nivel constitucional, porque a nivel de derecho civil, de derecho criminal, de derecho procesal o de enjuiciamientos que se llamaba en esa época, los códigos siguen rigiendo, las leyes españolas continúan rigiendo hasta muy entrada la República. Y la gran discusión en el ámbito civil será si el matrimonio será contrato o sacramento. Pues los conservadores sostendrán que de acuerdo al Concilio de Trento tenía que consignarse que era sacramento. Y los liberales sostendrán que era un contrato de acuerdo al Código Napoleónico. Y la gran discusión en el mundo penal o criminal será la pena de muerte. Pero ya es un tema que realmente no lo conozco y la hora avanzó un montón. Gracias. Agradezco la importante y muy interesante intervención del doctor Rafael Jäger Requejo y por favor, a nombre del doctor José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación
de auxiliares jurisdiccionales. Les pido un fuerte aplauso como despedida para ser